Hola, en este video les hemos reunido el tema uno y el tema 2 de la unidad 2. En el primer tema vamos a ver lo relacionado a los procesos metabólicos. Es un tema en realidad muy sencillo en el cual vamos a distinguir las diferentes etapas del catabolismo, así como del anabolismo, los productos energéticos y los requerimientos metabólicos para que se realicen ambos procesos. Bueno, el metabolismo es una serie de procesos, una serie de reacciones químicas, todas ellas guiadas por enzimas que funcionan de manera sistémica, una después de la otra, siempre en el mismo orden. Todos los procesos metabólicos se van a realizar en distintos lugares de la célula, que pueden ser dentro del citoplasma, que es también un organelo. También se pueden realizar a nivel de membrana, pueden iniciar en la membrana y terminar en algún organelo como pueden ser la mitocondria, el núcleo, el aparato de Golgi, y cada uno de estos organelos que son estructurados a través de su membrana van a contener una serie de enzimas y de proteínas que van a facilitar los procesos metabólicos intrínsecos a cada organelo. Por ejemplo, en el aparato de Golgi se hace la modificación por glicosilación de las proteínas. En el retículo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, pero también se lleva a cabo la modificación de ciertos grupos carboxilo. En la mitocondria se sintetiza pregnenolona a partir de colesterol y además, bueno, la producción energética, etcétera. Eso nos indica que dentro de cada uno de estos organelos se requiere una serie de nutrientes que son los mismos que nosotros obtenemos de la digestión de los alimentos y que se usan para realizar procesos ya sea de producción energética o bien para biosintetizar compuestos altamente especializados. Aquí nosotros lo que podemos observar es cómo el metabolismo a través de reacciones catabólicas o reacciones anabólicas se relacionan entre sí para poder realizar dentro de la célula en un momento determinado la degradación de compuestos o la biosíntesis de otros compuestos. Entonces es que el catabolismo, por lo tanto, pues va a hacer este conjunto de reacciones, los cuales participan en la oxidación de moléculas complejas para obtener los precursores, es decir, las moléculas más pequeñas. En cambio, el anabolismo está relacionado con la obtención de productos especializados a partir del consumo de energía y del uso de estos precursores como fuente necesaria para la biosíntesis. También vamos a encontrar rutas anfibólicas o metabolismos anfibólicos, a partir de los cuales el metabolismo va a combinar pasos catabólicos o va a utilizar pasos catabólicos, así como posteriormente pasos anabólicos para poder llevar a cabo la oxidación de compuestos. La glucólisis, el primer paso de la glucólisis es un ejemplo donde tenemos una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, y en el primer paso se fosforila. Es una molécula más grande. Podríamos decir que es un paso anabólico en el cual se obtiene la molécula fosforilada. Al final de este proceso metabólico se obtienen dos moléculas más pequeñas. La glucólisis podría ser considerada entonces una ruta catabólica que contiene dos pasos anabólicos y por eso es un metabolismo anfibólico. ¿Okay? Es el doctor Donald Nicholson, quien se dio la tarea de dibujar hace muchos años, hace más de 20 años, este primer mapa metabólico que se encuentra en prácticamente ya todos los libros, ¿no? Y que se puede incluso pegar en su pared para que se lo aprendan. Es un metabolismo, son todas las rutas metabólicas que van a converger en la respiración celular aeróbica, como los compuestos, ya sea las bases nitrogenadas, los aminoácidos, los ácidos grasos, van a ser oxidados y cómo se van a relacionar además entre sí. No todos los nutrientes van a ser utilizados para producir energía, ni tampoco todos los nutrientes van a ser utilizados en la misma vía metabólica y hay algunas correlaciones, es decir, vamos a tener, por ejemplo, productos de la glucólisis, de la oxidación de la glucosa, que no necesariamente se convierten en piruvato, sino van a ir a otras vías
y esas son las interrelaciones metabólicas, ¿sí? Entonces, el mapa metabólico lo que nos está tratando de indicar es cómo las reacciones se van a seguir una después de otra, cómo se conectan entre sí, cuáles pasos son anabólicos, cuáles pasos son catabólicos. Hay algunos mapas más sencillos, como el que observamos aquí. Ese se encuentra en el libro Harvey, en donde se observa en color azul el metabolismo de los carbohidratos, cómo se relacionan y correlacionan entre ellos. Este, por ejemplo, es la glucólisis, río arriba es la gluconeogénesis, y como un producto de la glucólisis, que es la fructosa 6-fosfato, se relaciona con la vía de las pentosas. La glucosa 6-fosfato también se relaciona con la vía de las pentosas, ya que es el precursor. ¿Okay? Entonces, acá tenemos en amarillo la vía de los ácidos grasos y en verde la proteólisis, que va a dar como resultado, pues, aminoácidos libres que podrán ser utilizados como fuente energética en el ciclo de Krebs. Entonces, todas estas correlaciones que podremos comprender que se están dando en un momento determinado, por ejemplo, cuando los nutrientes son absorbidos por el intestino, se distribuyen por la sangre a los diferentes tejidos y en algunos tejidos se podrá realizar un metabolismo u otro o varios al mismo tiempo, si esto fuera el caso. ¿Okay? A lo largo de las siguientes unidades, justo vamos a ver carbohidratos, vamos a entender cuáles son los metabolismos que se dan en un momento en el proceso catabólico y en el proceso anabólico en presencia o concentración baja de nutrientes en sangre. Es importante mencionar que cuando hablamos de catabolismo, nos estamos refiriendo estrictamente a la oxidación de esos nutrientes. Por ejemplo, una hamburguesa, que es un alimento, va a contener nutrientes. Entonces, el proceso de digestión de ese alimento lo que permite es la liberación de nutrientes en el intestino, que estos van a ser absorbidos y los nutrientes van a poder llegar a la sangre y distribuirse a los tejidos. Dentro de esos tejidos se va a dar la absorción tisular. Por ejemplo, la absorción tisular de glucosa, que ya la vimos en clase, ya sabemos que es a través de los transportadores GLUT, se absorbe la glucosa empieza a descender en la sangre y esa glucosa dentro de los tejidos se va a oxidar, ¿no? Entonces, como observamos aquí, se oxida y se convierte en acetilcoenzima. Por lo tanto, el catabolismo de los nutrientes nos va a llevar a una convergencia de acetilcoenzima, es decir, todos los nutrientes se convierten para la producción energética y su oxidación completa o su oxidación total, se van a convertir en acetilcoenzima. En otro momento de la célula o en otro tejido se va a dar el sentido opuesto, es decir, el anabolismo, en donde la acetilcoenzima A podría ser el recurso primario para llevar a cabo la biosíntesis de compuestos especializados. Por ejemplo, nosotros podemos sintetizar glucosa en el tejido hepático a partir de otros compuestos que inicialmente fueron acetilcoenzima A. Y esto lo que nos está indicando es que el catabolismo y el anabolismo se encuentran estrictamente relacionados, que se van a dar uno después del otro, que se da el catabolismo, se produce energía, se produce fuentes de coenzimas con alto poder reductor y que estas posteriormente van a ser utilizadas para convertirse en productos especializados en un momento diferente. Si el catabolismo es pobre en energía, el anabolismo va a ser pobre en producción o en biosíntesis de productos especializados. ¿Sí? Hablamos de productos especializados, por ejemplo, las catecolaminas, que necesitamos el aminoácido para que éstas se sinteticen. Si la nutrición es deficiente, si hay una carencia de ese aminoácido, entonces la producción de de esas catecolaminas también va a ser deficiente. ¿Sí? Entonces, acá es justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esta correlación que existe entre los procesos catabólicos que me generan energía y fuentes de coenzimas con alto poder reductor, ¿no? Nos va a dar la posibilidad de sintetizar o biosintetizar compuestos altamente especializados, los cuales van a tener, pueden ser
biomoléculas de almacén que utilice en un momento determinado o biomoléculas complejas que tengan una función diferente, no energética, como las catecolaminas, como los pigmentos, ¿sí? O como proteínas muy complejas que están en la matriz extracelular. Entonces, en el catabolismo vamos a observar tres etapas. La primera etapa que se llama fase de hidrólisis, en la cual los compuestos más complejos de los alimentos se pueden degradar en sus precursores iniciales. Por ejemplo, las proteínas se degradan en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos y los lípidos en ácidos grasos y colesterol. Más adelante, a lo largo del semestre, vamos a analizar cómo se lleva a cabo el proceso de degradación de cada uno de estos a través de la digestión. Lo que es importante mencionar es que esta primera etapa no nos produce ninguna energía, al contrario, hay un consumo importante de energía para la digestión. En la fase 2, que es la fase de conversión, es cuando todos estos precursores como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos o glicerol van a converger en el acetilcoenzima A. Este tampoco nos genera energía, es muy pobre la producción de energía. Por ejemplo, si este monosacárido fuera una glucosa, se va a convertir en piruvato y ya sabemos que la producción calórica es muy baja, pero la ventaja de realizar estos metabolismos que no son energéticos es que nos va a generar un compuesto como acetilcoenzima A que dentro de la mitocondria va a entrar en la fase 3, en la fase 3, que es la fase de oxidación. Entonces, el acetilcoenzima A se va a oxidar completamente y va a producir coenzimas con alto poder reductor, como el NADH y el FADH, que al seguir en la respiración celular aeróbica, nos va a proporcionar ATP. Y hasta ahí termina las fases del catabolismo. Cuando hablamos del anabolismo, vamos a partir del acetilcoenzima A, que es la molécula que va a ser en la fase de catabolismo oxidada, pero en la fase del anabolismo va a ser empleada como precursor para la síntesis de moléculas complejas. La biosíntesis, ahora veamos las flechas en sentido opuesto, puede utilizar el acetilcoenzima A para sintetizar ácidos grasos, glicerol, para sintetizar aminoácidos o bien monosacáridos. Esto conlleva un gasto muy importante de coenzimas de alto poder reductor y además de energía. Entonces, si bien el catabolismo al final de la oxidación completa de los nutrientes nos lleva a una producción energética importante, también el anabolismo, es decir, sintetizar, nos lleva a un gasto muy importante de energía, pero se puede llevar a cabo síntesis de moléculas muy complejas, como por ejemplo las glucoproteínas, ¿no? Los triacilgliceroles o proteínas como los receptores que son muy grandes. Bueno, ahora, dentro del anabolismo, nosotros podemos realizar la biosíntesis de productos especializados. Eh, Acá, si observamos esta imagen que se encuentra en el libro, en el BAMES, podemos observar cómo los carbohidratos se pueden utilizar para sintetizar glucoproteínas, es decir, los carbohidratos y las proteínas se utilizan para la biosíntesis de glicoproteínas, los carbohidratos también se utilizan para producción energética. Las proteínas no se utilizan para hacer un equilibrio osmótico de transporte en las membranas, pero también se obtienen aminoácidos. Esos aminoácidos se convierten en carbohidratos. ¿Okay? Eso nos indica que hay una correlación de todos los nutrientes y hay formas metabólicas en las que la célula puede llegar incluso a sustituir algún elemento que no se proporciona de la dieta y se puede biosintetizar a partir del recurso de otro. Y eso lo vamos a ver mucho en los aminoácidos, o sea, cómo un aminoácido se puede convertir en otro aminoácido a partir de procesos metabólicos, ¿ok? Y a final de cuentas, cuando se sintetizan cuando se lleva a cabo la biosíntesis de estos compuestos, se pueden reservar los productos altamente especializados o se reservan
o se transportan a otro tejido, como por ejemplo las lipoproteínas, o se utilizan de forma inmediata, como los neurotransmisores. Ahora, vamos a hablar de ya propiamente de lo que es el metabolismo con los procesos que este lleva y el metabolismo basal. Bueno, recuerden que cuando hablamos de metabolismo, nunca pierdan de vista que estamos hablando de un proceso oxidativo, ¿ok? Y eso de decir oxidativo es que tiene un consumo de oxígeno muy importante. Es necesario que tengamos esta relación siempre de nutrientes, energía, oxígeno, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los nutrientes que están en los alimentos, ¿no? Ya sabemos que van a converger en acetilcoenzima A después de la oxidación de estos y que el acetilcoenzima A se va a oxidar por completo en el ciclo de Krebs, ¿ok? Para producir energía a partir de esos nutrientes que se oxidaron, entonces vamos a pensar que el NADH y el FADH que se producen en el ciclo de Krebs van a ser las moléculas que le den seguimiento a esa energía que contenían los nutrientes para que la cadena transportadora de electrones reciba esa energía en forma de electrones y la transforme en la fosforilación oxidativa de ATP. Lo que es importante recordar es que la cadena transportadora de electrones consume oxígeno para que pueda recibir los electrones, este oxígeno recibir los electrones finalmente, y entonces demos paso al último metabolismo que es la fosforilación oxidativa. Todo este metabolismo que acabamos de mencionar es el metabolismo, es la respiración celular aeróbica y está acoplada. O sea, si se da el ciclo de Krebs, se da la cadena transportadora y posteriormente la fosforilación oxidativa. Y en ese orden, si se detiene uno, se detiene el otro, y entonces hay una consecuencia celular de pérdida de energía. ¿Ok? En este caso, en esa tabla, lo que nosotros observamos es cuál es el valor de los nutrientes, ¿no? ¿Cuál es el valor energético en kilocalorías? Como podemos observar, por ejemplo, una grasa, ¿no? Tenemos que nos proporciona un contenido energético de 9 kilocalorías o 38 kilojoules. Si lo manejamos en kilocalorías, tenemos que las grasas nos dan 9, y los carbohidratos 4, las proteínas 4 y el alcohol, o sí, nos da un contenido energético de 7 kilocalorías, ¿no? De ahí que pues sea un factor, el alcohol, un factor importante para el aumento de peso cuando hay un consumo excesivo. Bueno, los tejidos, no todos los tejidos van a consumir la misma cantidad de energía. Además, esa energía en los tejidos también se puede contar como la energía que almacenamos para un momento del ayuno. En el caso del tejido nervioso, que no acumula ninguna fuente energética, sino al contrario, solamente consume una gran cantidad de carbohidratos, de aminoácidos. Muchos de estos se van a convertir en energía a través de la respiración celular aeróbica, pero también se va a gastar mucha energía para la biosíntesis de los neurotransmisores y llevar a cabo pues, los procesos de conexión celular. Y así podemos observar aquí en el tejido cardíaco, en el tejido muscular, en el riñón, ¿no? Y vean el hígado, que es un tejido que consume una gran cantidad de energía, pero esta energía se va a almacenar. Puede almacenar tanto glucógeno, ¿no? También va a consumir mucha energía para sintetizar triacilgliceroles y construir lipoproteínas, y además también para sintetizar ácidos grasos. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos del gasto energético por el lado opuesto, ¿no? Una cosa es cuánto producimos y otra es cuánto gastamos. De la energía, de las actividades cotidianas, va a depender cuánto gasto energía, y también de esas actividades cotidianas va a depender cuánta energía necesito consumir.
y ahí vamos a tener un balance. No puedo, si yo consumo más energía de la que gasto, entonces la acumulación va a ser mayor. Pero si yo consumo menos de la que gasto, esta energía almacenada se va a gastar, se va a oxidar rápido y no voy a tener la energía suficiente para responder a los siguientes eventos, ¿no? Entonces acá observamos una tablita en la que nos indica si tú haces alguna actividad física, cuál es la cantidad de kilocalorías que estás quemando por minuto para hacer esta actividad. Entonces, si tú haces, por ejemplo, si tú llevas a cabo una actividad de natación, pues estás quemando 19 kilocalorías por minuto, ¿no? Tendrías que consumir una cantidad de energía apropiada para sostener no solamente ese ejercicio, sino también pues las actividades celulares propias de tu organismo. Pues aquí tenemos una relación que nos dice, tú puedes tener una grasa acumulada, ¿ok? Esa grasa acumulada es igual a la cantidad de energía que tú consumes menos el gasto de energía. Es decir, cuánto ejercicio haces, le vas a restar la cantidad de energía que tú debes consumir y eso te va a determinar cuánta grasa vas a acumular. Esta relación es importante porque eso es lo que ayuda a sostener una dieta de manera correcta para cada persona, ¿no? O sea, no todos necesitamos la misma dieta porque no realizamos las mismas actividades. Y además, tampoco tenemos el mismo sexo, ni la misma edad, ni la misma genética, ¿no? Por eso las dietas deben de ser personales, ¿sí? Y esta relación que está aquí, pues, justo nos está explicando lo complejo que en realidad es esta relación porque dice, el ejercicio que yo hago, pues sí determina mi gasto energético, pero también el ejercicio que hago determina cuánto debería de comer y lo que como me determina cuánta energía tengo que ingerir. Entonces, lo que como me dice cuánta energía se acumula, ¿no? Y cuánta energía puedo gastar. Entonces, el trabajo de los nutriólogos justo es llevar a cabo una relación correcta de esta relación, de esta ecuación, que, no, que les permita a los pacientes llevar a cabo tener una producción energética apropiada para establecer una actividad de ejercicio, asimismo también una actividad celular apropiada a el proceso en el que se encuentra cada paciente. Por ejemplo, podemos hablar de mujeres embarazadas, que no es el mismo metabolismo que de adolescentes de 12 años que están empezando con sus primeros periodos menstruales, los hombres a los 70 años o los hombres a los 45 que están pasando también pues por su andropausia, ¿no? Para eso pues es necesario determinar cuáles son los valores energéticos de cada persona. Y también podemos hablar de lo que es el metabolismo basal. Entendemos por metabolismo basal pues la cantidad de energía que la célula va a requerir para sobrevivir. Se oye muy sencillo y sí lo es, pero puede llegar a ser en realidad importante comprender esta relación del metabolismo basal con la energía. Todas las reacciones metabólicas que se realizan en nuestro organismo, todas requieren energía, ¿no? Ya sea si estamos llevando a cabo un proceso de catabolismo o un proceso de anabolismo, van a requerir gasto energético y consumo de oxígeno. Entonces, si hablamos de metabolismo basal, entonces nos tenemos que referir a la cantidad de energía necesaria que debo consumir para que haya homeostasis en el gasto, pero que además esté coordinada con la cantidad de oxígeno que debo recibir, ¿no? Y de esta manera, ese metabolismo basal lo podemos, por ejemplo, comprender cuando dormimos, ¿no? Que no estamos realizando ejercicio, sin embargo, perdón, sí estamos realizando una gran cantidad de procesos metabólicos, elevados procesos metabólicos, ¿no? El metabolismo basal va a ir cambiando con el tiempo. Cuando tenemos, por ejemplo, los recién nacidos tienen un metabolismo basal muy alto. Cuando los niños duermen, cuando los lactantes duermen, es cuando más crecen. Entonces, no podríamos decir que el metabolismo está quieto mientras estamos durmiendo. Al contrario, ¿no? Los niños tienen una actividad, un metabolismo basal
más alto cuando duermen, incluso mucho más alto cuando tienen una actividad física en comparación con el resto de la población, ¿no? Los niños cuando están niños y niñas, cuando están en crecimiento, van a tener un metabolismo también basal muy alto, ¿no? Pero este metabolismo va a ir bajando, va a ir disminuyendo en las reacciones y en los procesos, en el gasto energético con el paso de los años. Entonces, las personas de 45 años para arriba van a tener un metabolismo basal cada vez más bajo, ¿no? Y es por eso que si siguen sosteniendo una dieta de consumo energético como hace 10 años, como cuando tenían 25 años, pero el gasto no es elevado, entonces la acumulación de energía va a ser mayor. Es por eso que cada una de estas personas, cada población debe de tener una dieta específica según los requerimientos de energía de cada uno de estos, ¿no? Entonces, hay otros factores que influyen en el metabolismo basal, no solo la edad. También están relacionadas, por ejemplo, las patologías, sobre todo las patologías crónicas que generan estrés, de estrés fisiológico en las personas y que además este estrés también se vuelve crónico, pues hay un gasto mayor de energía, ¿no? Porque hay un consumo muy elevado de proteínas y de grasas, porque todo el tiempo tenemos elevado el cortisol. Entonces, hay que tomar en cuenta que este metabolismo basal puede ser modificado por el clima, ¿no? Si vivimos en un clima muy caluroso como aquí o un clima muy frío, donde también es estrés, ¿no? Hay dietas inadecuadas o el tamaño de nuestro volumen de masa. En esta gráfica lo que podemos observar es cuál es la velocidad del consumo de los nutrientes almacenados en fases anabólicas que puedan ser degradados y durante su oxidación nos generen energía. Entonces, vean cómo aquí tenemos el punto cero en el que podemos indicar que estamos entrando al ayuno, ¿ok? Y acá tenemos el tiempo. Observemos cómo los carbohidratos estamos en ayuno. Al contrario del postprandio, los carbohidratos fueron la principal fuente energética para sostener la energía, para generar energía celular. Aquí, en la primera hora del ayuno, nosotros podemos observar cómo los carbohidratos ya se oxidaron y ya una velocidad de oxidación alta, como el del 10, como del 15%, y después a las siguientes 4 horas va a sostener el ayuno, pero va a ir bajando el consumo de los carbohidratos, ¿sí? Cada vez, y además recuerden que los carbohidratos nos proporcionan menos energía. Las proteínas, ¿no? En el punto en el que los carbohidratos llegan al 15% de su consumo, que es el consumo máximo, las proteínas aumentan en la degradación. Es decir, la degradación de proteínas, vean que está a las 3 horas, el punto más alto de concentración de ácidos grasos, de aminoácidos en la sangre por la proteólisis. Sin embargo, en la última hora desciende muy rápido, ¿sí? Entonces, no es una fuente energética tan importante o que pueda sostener el ayuno porque solamente nos da 4 kilocalorías, ¿no? Por joule. Y en cambio, los ácidos grasos, que pareciera que son menos importantes, la oxidación de los ácidos grasos a partir de la primera hora aumenta al doble y después se sostiene a lo largo de todo el ayuno. Los ácidos grasos van a ser la principal fuente y además nos da el doble de energía que las proteínas y que los carbohidratos. Por lo tanto, los lípidos no necesitan tener una curva tan elevada porque la energía que proporciona cada molécula es el doble que de las proteínas y los carbohidratos. ¿Sí? ¿Cómo se mide el metabolismo basal? Bueno, hay dos formas. La primera es por calorimetría directa. Esta lo que nos indica, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, son la temperatura que presenta cada una de las áreas del cuerpo, ya, las extremidades, el tronco, la cabeza,
y cómo cómo se pueden modificar estos colores que nos detonan, pero que nos denotan calor, que nos denotan energía, que nos denotan gasto energético, dependiendo nuestras sensaciones, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos enojo, ¿no? El enojo es, como ya sabemos, una reacción que viene acompañada de adrenalina, ¿no? De un efecto adrenérgico. Vean cómo tenemos las extremidades, ¿no? El pecho, la cabeza, donde principalmente se concentra esta descarga de adrenalina. Por ejemplo, aquí la depresión, ¿no? Tenemos una muy pobre degradación de compuestos. Recuerden que cuando hemos hablado de depresión, ¿no? Con respecto a las proteínas, a las hormonas, pues tenemos una baja concentración de estas, tanto a nivel neurológico como a nivel orgánico. Pero ¿qué tal la felicidad, no? Como podemos observar aquí, ¿no? Recuerden que cuando tenemos este estado de felicidad, estamos hablando de oxitocina, adrenalina, endorfinas, serotonina, dopamina, ¿no? Todas estas al mismo tiempo. La síntesis de estas, la liberación por las presinápticas, la actividad de la posináptica, la llegada de la hormona al tejido provoca un gasto energético importante y además el efecto fisiológico de la hormona en los tejidos también genera un gasto energético importante, que es lo que podemos observar en esta calorimetría. Nosotros no medimos por calorimetría porque puede llegar a ser inespecífico, pero es importante. Sin embargo, cuando hacemos calorimetría indirecta, esa es la que se utiliza y de hecho los oxímetros que se utilizan una calorimetría indirecta porque lo que se mide es consumo de oxígeno y aquí es donde viene la relación entre metabolismo y oxígeno. Recuerden que la oxidación de los nutrientes al convertirse en acetilcoenzima A, posteriormente van a pasar al ciclo de Krebs, cadena transportadora, y allí los electrones se convierten los electrones son donados al oxígeno para que se convierta en agua. Este último paso es fundamental, que el oxígeno llegue y se convierte, porque si no hay oxígeno, se detiene todo el sistema. Entonces, una persona que requiere una alta concentración de oxígeno ahorita que empieza a correr, no la va a tener disponible y por lo tanto la producción energética va a ser lenta. ¿Okay? En la clase de fisiología de la mitocondria vamos a hablar un poco más de este tema. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que dirigen el metabolismo basal? Por ejemplo, cuando estamos dormidos, ¿no? Pues son las hormonas T3 y T4. Como hemos platicado en clase, ya conocemos el mecanismo de acción de T3 y T4, ya conocemos el eje que favorece la síntesis de las hormonas tiroideas y también tenemos los efectos fisiológicos que esta producen. ¿Por qué esas hormonas pueden llevar a cabo dirigir el metabolismo basal? Bueno, por un lado, recuerden que las hormonas tiroideas van a funcionar como activadores transcripcionales cuando se unen a los receptores que se encuentran en los receptores nucleares y una vez que se lleva a cabo la unión del receptor con la hormona, se van a unir al elemento de respuesta, hormona tiroidea, y se van a sintetizar proteínas. En los tejidos diana de las hormonas tiroideas, principalmente el cardíaco, ¿no? Va a producir una actividad constante para que el corazón, el músculo, esté funcionando sin parar. Esto va a traer un gasto continuo de oxígeno. O sea, si yo quiero que el músculo esquelético todo el tiempo esté haciendo contracción, 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 eso me va a generar gasto energético. Y eso quiere decir que la mitocondria tiene que proporcionar una gran cantidad de ATP.
Y eso quiere decir que los eritrocitos tienen que ir al tejido cardíaco a llevar una gran cantidad de oxígeno para que todo este sistema pueda funcionar. Entonces, el sistema circulatorio se va a ver todo el tiempo relacionado con el metabolismo, no solo porque en este viajan los nutrientes, sino además porque en este se va a llevar a cabo, ¿no?, ese intercambio de oxígeno y vamos a necesitar cada vez un mayor número de eritrocitos o un volumen más grande de sangre para poder llevar ese oxígeno al tejido necesario. Es por eso que la hormona, la T3, va a estimular, ¿no?, que en los tejidos, tanto cardíaco, esquelético, muscular y adiposo, se esté llevando a cabo una oxidación de nutrientes, en el tejido adiposo y en el tejido hepático va a estimular la oxidación de nutrientes almacenados para que esos nutrientes, como los ácidos grasos, vayan al tejido cardíaco y pueda llevar a cabo las contracciones mientras estamos durmiendo, ¿no? Entonces, la hormona tiroidea es la que va a controlar estos procesos de contracción cardíaca. Si tenemos hipertiroidismo, que lo hemos platicado, pues todo este proceso se va a ver modificado. Eso quiere decir que el metabolismo basal de una persona con hipertiroidismo va a ser mucho más alto que el de una persona con normopeso o una persona sana, ¿no? Y el metabolismo basal de una persona con hipotiroidismo va a ser más bajo porque no se va a llevar a cabo este gasto energético y este consumo de oxígeno. Bueno, ahora, y por último, ¿no?, esta imagen para que nos quede muy clara, ¿verdad? Aquí tenemos la cadena transportadora de electrones. Aquí está el oxígeno que tanto hablamos, ¿no? Este oxígeno se llama consumo de oxígeno y se convierte, al aceptar los dos electrones, se convierte en agua. Entonces, el oxígeno es el factor limitante para la producción energética. Si no hay oxígeno, no hay energía. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos nutrientes, cualquiera de estos, ácidos grasos, proteínas, carbohidratos, se convierten en acetilcoenzima A, ¿ok? Y dentro de la mitocondria, se van a oxidar hasta convertirse en energía. Entonces es correcto decir que todos los procesos metabólicos para producir energía consumen oxígeno. Si nuestra dieta es alta en carbohidratos, vamos a consumir más oxígeno para oxidar esos nutrientes que si consumiéramos proteínas, ¿no? Entonces, las dietas también se van a convertir en un consumo alto de oxígeno, ¿ok? Más adelante, en la unidad de 4, creo, vamos a hablar acerca del estrés oxidativo y vamos a retomar este punto que es muy importante, que es el consumo de oxígeno. De hecho, en esta imagen que observamos aquí, ¿no? Vemos en el eje Y, pues la tasa de consumo de oxígeno, es decir, cuántos litros de oxígeno por minuto se consumen en una reacción, ¿no? O sea, aquí tenemos minutos y aquí tenemos consumo. Entonces, esa es la velocidad de consumo de oxígeno por los pulmones cuando una persona hace ejercicio, máximo 4 minutos de duración, ¿ok? Y después descansa. Pues ven, aquí tiene los 4 minutos de ejercicio. El consumo de oxígeno de esa persona fueron 5 litros por minuto. Para que una persona pueda, una persona está consumiendo tanto oxígeno porque está sintetizando cada vez más energía. Una persona que hace ejercicio necesita energía, entonces va a hacer una gran cantidad de ATP para poder responder energéticamente en el músculo a ese ejercicio. Si puede el músculo responder, es porque está consumiendo oxígeno para producir ATP. Por eso, en la primera parte de la curva, en los 4 minutos, se observa cómo el consumo de oxígeno, que corresponde a esta flecha amarilla, que es cuánto oxígeno está consumiendo para producir energía, porque si no, no va a producir energía. ¿Ok? Y después, en la fase del reposo, ya se lleva a cabo deja de consumir energía porque ya no se produce ATP. Esa misma gráfica la vamos a analizar cuando vemos fisiología de la mitocondria, ¿ok?
Una persona que, ay, me pasé esto, perdón, y finalmente una persona que está en coma debe de ser alimentada ya sea de manera parenteral, ¿no? Va a ser alimentada y también se les debe de dar oxígeno por la misma razón, o sea, las personas están en coma, van a tener un metabolismo basal continuo, su metabolismo no va a cambiar. Sin embargo, el consumo de oxígeno también es constante para llevar a cabo la oxidación de los nutrientes que en esta fase de coma sus metabolismos estén realizando. ¿Ok? Bueno, esta segunda parte que corresponde a la interacción de los seres vivos o bioenergética uno realmente es muy sencilla. En lo que vamos a tomar más atención es en las tasas energéticas o los radios o los balances de cuando hay energía y cuando no hay energía, ¿no? Como observamos aquí, lo que se busca con la nutrición y con lo que se busca con estos nutrientes y la oxidación de los mismos es llevar a cabo una homeostasis energética. Y esa homeostasis se puede medir con varias biomoléculas, como puede ser el ATP, el NAD, el FAD. Y si hay una baja concentración de estas o una alta concentración, nos podrá indicar señales de baja o de alta energía, ¿no? Y eso podría también desencadenar, pues, o sea, nos podría estar indicando procesos de desnutrición o procesos de exceso de energía en una persona. Entonces, esta es muy sencilla, ¿no? Nosotros ya hablamos que durante la oxidación de los nutrientes se van a convertir en acetilcoenzima, los lípidos, los ácidos grasos, las proteínas, etcétera. Dentro del ciclo de Krebs, ¿no? O sea, en la fase 1 de oxidación obtenemos acetilcoenzima A y en la fase 2 vamos a obtener coenzimas en el ciclo de Krebs con alto poder reductor, que es el NADH y el FADH. Estas dos coenzimas se van a convertir en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Van a ser donadoras de electrones y finalmente en la fosforilación oxidativa se va a llevar a cabo la síntesis de ATP. Recuerden, miren aquí otra vez, ¿no? Que para que esto suceda voy a consumir oxígeno, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a hablar de cuál es el origen del NADH y del FADH, o sea, de dónde vienen estas moléculas con alto poder reductor. Para solamente recordar, ¿verdad? Que el ATP, así como todas las bases nitrogenadas, ATP, CTP, TTP, GTP y UTP, todas son moléculas energéticas, todas tienen, o sea, todas están formadas por un azúcar, por una base nitrogenada y por tres grupos fosfato, ¿ok? Ahí dije por un azúcar, no, perdonen, por una base nitrogenada y tres grupos fosfato, ¿ok? Estos tres grupos fosfatos van a, cada grupo fosfato puede ser utilizado de dos vías. Uno, como al romperse el enlace fosfodiéster, se puede generar gran cantidad de energía que permita realizar las funciones, o bien puede romperse el enlace y el fosfato funcionar como un grupo fosfato, ser donado a ese grupo fosfato para fosforilar moléculas, como por ejemplo de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y entonces todas las bases nitrogenadas, cuando se encuentran con sus tres grupos fosfato, nos indica que hay mucha energía. Cuando se encuentran las bases nitrogenadas con dos o con un grupo fosfato, por ejemplo, ADP o AMP, son señales de baja energía y tendría yo entonces que estimular a la célula, ¿no? Dándole nutrientes para que sintetice más energía. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les explicaba, ¿no? Que cuando se quita un grupo fosfato, se puede perder ese grupo fosfato, se vuelve un fosfato inorgánico o un PI. Estas enzimas lo que hacen es quitarlo, pero se obtiene energía. Y también se puede utilizar grupos fosfatos libres en el citosol o en la mitocondria para llevar a cabo la fosforilación de moléculas. ¿Ok? Bueno, esta es una imagen que es importante observar, que es la tasa, la proporción o el radio de ATP celular.
Acá en el lado rojo nos puede indicar, ¿no? Que en un momento determinado hay una concentración elevada de ATP. Este ATP va a consumirse en la célula a través de diferentes procesos. El consumo de ATP nos va a generar un aumento del ADP, ¿no? Entonces, cuando yo hago un balance, primero voy a tener una concentración elevada de ATP y una concentración baja de ADP. Conforme se va consumiendo el ATP, el ADP va aumentando, porque es el mismo que me está donando un grupo fosfato. Hasta que quede elevada la concentración de ADP, se van a prender las alertas para que ahora el ADP sea utilizado, se vaya fosforilando y el ATP vaya aumentando, de manera que vuelva nuevamente la célula a tener una proporción elevada de ATP, ¿ok? Entonces, esa es la proporción AMP o ADP, ATP, ¿no? Cuando hay AMP alto, hay ATP bajo. Eh, todos los metabolismos que utilizan energía, todos los procesos anabólicos, son aquellos, todos los de biosíntesis, los anabólicos, son los que van a consumir una gran cantidad de energía, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de glucógeno, la síntesis de triacilgliceroles, la síntesis de ácidos grasos, de proteínas, etcétera. Todos los metabolismos de biosíntesis. En cambio, los procesos catabólicos son los que van a favorecer la producción de ATP, como observamos acá. ¿Okay? Las reacciones de óxido-reducción que ya comentamos también en el aula y que hicimos así un ligerito repaso, ¿verdad? Recuerden que estas reacciones de óxido-reducción lo realizan unas enzimas que se llaman deshidrogenasas y el fundamento de esta reacción de óxido-reducción es que un compuesto va a tener un electrón de más que le puede donar a otro, ¿ok? Que le puede donar a otro. Entonces, por ejemplo, aquí A le puede, perdón, B le puede donar un electrón a A. Y entonces aquí observamos, ¿no? Cómo cambian su estado, cómo cambian su estado de cada una de las moléculas. Por ejemplo, A va a perder un electrón. El que pierde se oxida, ¿ok? Y el que gana el electrón se reduce, ¿ok? Entonces, esta es una reacción redox, ¿ok? Y la enzima que lo realiza se encarga de pasar el electrón de un lugar a otro. Es decir, las deshidrogenasas le quitan un electrón y lo pasan a otro compuesto. Y eso es lo que hacen todo el tiempo. Dentro de la célula hay una gran cantidad de moléculas que pasan por estados de oxidorreducción. En este caso, para cuestiones metabólicas, nos interesan estas tres. Una que es el FAD, el NAD y el NADPH. ¿Okay? El FAD está oxidado. Cuando gana un electrón, pasa a ser FADH. El NAD, cuando gana un electrón, pasa del NADH. Y el NADP, no se confundan, se pasa a NADPH. De igual manera, cualquiera de estas tres, por ejemplo, el NADH, cuando pierde un electrón, va a pasar y se va a convertir en NADH, en NAD, ¿ok? Entonces tenemos en verde los estados reducidos, en azul los estados oxidados, ¿ok? ¿Qué es el FAD? ¿No? El FAD, ay, me perdí mi imagen. El FAD se llama flavin adenil dinucleótido. Es una molécula, como se pueden dar cuenta, muy grande. Todo esto que está dentro del corchete es el flavin adenil dinucleótido. ¿Dónde obtenemos este elemento tan complejo? Pues es la riboflavina, es la vitamina B2 en una gran cantidad de alimentos como semillas, huevo, carne, lácteos, leguminosas, ¿ok? Y esta riboflavina, que es esta de aquí, se va a unir con la adenina, formando flavin adenin, ¿ok? Dinucleótido, tiene dos, ¿verdad? Lo que observamos aquí de este lado
¿no? Es un estado de la flavina, observamos un estado oxidado, ¿ok? De este lado de la reacción, aquí observamos un electrón que antes no había acá y acá un electrón que antes no había acá, ¿ok? Este estado ahora está reducido. La imagen que muestro aquí abajo es más sencilla, ¿no? O sea, solamente nos está mostrando la flavina, ¿ok? Y entonces aquí podemos observar en esta posición de este nitrógeno no hay un electrón y acá tampoco, acá gana un electrón y acá gana otro electrón. Eso dice que esta molécula tan compleja, tan grande, sirve para que una deshidrogenasa le dé dos electrones y después venga otra y se los quite, ¿ok? Entonces, en términos metabólicos, estas coenzimas son puentes importantes que aceptan electrones y después se los dan a otros componentes, ¿no? O sea, ese es un puente. Esta primero está oxidada, gana dos electrones, se reduce y esos dos electrones se los va a ir a dar a otro compuesto para que quede ahora oxidada y pueda recibir otros dos electrones y entonces se van a convertir en acarreadoras de electrones. Obviamente no lo hacen solas, ¿no? Hay enzimas que se encargan de darle los dos electrones y otra enzima va y se los quita para pegárselos a otro compuesto. Entonces, este sistema es primordial. La flavin adenina dinucleótido, ¿no? Es una coenzima, es el FAT, es una coenzima sumamente importante que funciona como un factor limitante de una gran cantidad de reacciones metabólicas, como hemos platicado en la clase. Además, la riboflavina va a formar parte de unas proteínas que se llaman flavoproteínas, ¿sí? Es decir, no solamente funciona como un donador de electrones, sino forma parte de moléculas, de proteínas estructurales que tienen centros reactivos, ¿ok? Como por ejemplo el complejo 1, el complejo 3 y el citocromo Q de la cadena transportadora de electrones, como observamos aquí, ¿ok? Que esto ustedes pues ya lo vieron en el celular, ¿no? Los complejos 1 y los complejos 3 tienen un centro reactivo y ese centro reactivo es el que acepta protones y electrones, ¿no? Eso lo hace gracias a que tiene el FAD ahí como una molécula, o sea que funciona como una molécula. Hago un paréntesis, ¿no? Y ya subimos también el video a Canvas de la cadena transportadora de electrones. Es un video muy viejito, ¿no? No estaba tan guapa como hoy, o sí, ¿no? Pero es un video muy sencillo de cómo funciona la cadena transportadora para que lo analicen antes de la clase, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos otro, el NAD, que se llama nicotinamida adenina dinucleótido. Este compuesto proviene de la niacina, que es la vitamina 3, de una gran cantidad de fuentes alimentarias, ¿no? Carnes, huevo, proteína, leguminosas, semillas, etcétera, ¿ok? Y es indispensable que esté en nuestra dieta, ya que la nicotina adenina dinucleótido, como observamos aquí, ¿verdad? También es una molécula muy grande. Miren, aquí está la nicotinamida, ¿no? El dinucleótido y la adenina. Entonces, es muy grande. Estas moléculas, esa molécula también sirve para aceptar electrones. ¿Ok? Entonces, va a pasar de un estado oxidado a un estado reducido. Aquí tenemos el estado oxidado y aquí pasa al estado reducido. Entonces, este complejo, esta proteína tan grandote, ¿no? Es indispensable porque si no hay NAD, ya sabemos que no se va a llevar a cabo ni siquiera la función de la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Que necesita NAD para convertirse en NADH y poder oxidar la lipoamida, ¿ok? Entonces, es el factor limitante de estas reacciones. Si en la dieta faltan estos dos nutrientes, el NAD y bueno, la riboflavina y la adenina, perdón, la niacina,
a lo mejor por una desnutrición, por un evento climatológico donde no hay alimento, ¿no? Las mitocondrias van a disminuir también su metabolismo, porque tanto el FAD como el NAD son coenzimas y factores limitantes para reacciones metabólicas energéticas. Si estos nutrientes se encuentran escasos, la producción energética también lo estará. ¿Sí? Y finalmente, la nicotinamina dinucleótido difosfato, que es el mismo, el NAD, la diferencia es que tiene un grupo fosfato en la posición 2 de este azúcar, ¿no? Que el NAD no lo tiene. Y pareciera una tontería, ¿no? Que una sola molécula haga una, perdón, una sola, ay, que un grupo funcional como el fosfato le dé una vida tan distinta a una molécula. El NADPH es una molécula que se encuentra más en el citosol y las otras dos, acuérdense que están en mayor concentración en la mitocondria. Pero el NADPH es una molécula con alto poder reductor, como observamos aquí, aquí va a ganar un segundo electrón y va a ser donador de 2 electrones. Este sería el estado oxidado y este es el estado reducido. El NADPH, como observamos en esta imagen, es una molécula que está ganando electrones y cuando está reducida, o sea, cuando tiene los electrones, se va a convertir en un donador de esos 2 electrones para entregárselo a una gran cantidad de enzimas que realizan diferentes procesos metabólicos. El NADPH lo vamos a ver más adelante en el estrés oxidativo y vamos a ver lo importante que es esta molécula en procesos celulares como este estrés oxidativo, síntesis de colesterol, síntesis de ácidos grasos, síntesis de hormonas esteroideas, síntesis de DNA, sostener el estallido respiratorio, entre muchas otras. ¿Okay? Bueno, y entonces nada más recuerden que este es la vitamina B3 y que está en el citosol. ¿Okay? ¡Tirín! Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya sido más práctica así la clase y nos vemos pronto.